Muy buenas noches en esta hora. Les saluda nuevamente vuestro amigo, hermano y pastor, sí, Paul Coronado de la iglesia Mi Casa Será Llamada, sí, Casa de Oración, junto a ustedes para poder estar nuevamente en estas programaciones que estamos haciendo a través de estos tiempos denominados devocionales en vivo. Agradezco a Dios por la sintonía que sí tenemos de cada amigo, de cada hermano en la fe de la iglesia y aún de aquellos que se han ido añadiendo, que posiblemente sin conocernos han tomado la invitación, la referencia de algún amigo, de algún familiar y se han ido anexando poco a poco en estos preciosos tiempos como lo es pues el Facebook. Estamos trabajando para poder cada día brindar un mejor servicio. Estamos actualmente también desarrollando, como ya se lo he hecho saber en otros días, poder considerar de que estos tiempos son tiempos especiales, tiempos en los que de alguna u otra forma estamos pudiendo en Dios compartir el mensaje, ¿sí? Compartir el mensaje de la palabra de nuestro Señor y también ese precioso tiempo de la oración. Así que mis amados hermanos, estamos trabajando en una aplicación. Yo creo que el lunes sin falta estará a vuestra entera disposición. Estamos también desarrollando para ver si cambiamos, y esto todavía no se lo puedo confirmar de primer plano, pero creo que vamos a tratar de transmitir en vivo y de una manera un poquito más extensa. Si usted sabe bien que el Facebook obviamente es un medio muy popular, pero estamos pensando también en transmitir a través del YouTube, sí, de esta plataforma, para hacerlo en vivo también, y allí también tendremos a través de esta plataforma el poder chatear, el poder conversar, hacer saber sus peticiones de oración a través de esta, como le digo, de esta plataforma que es sumamente conocida. Y creo yo que iremos mejorando. Si usted se ha dado cuenta el día de hoy, si hemos cambiado como que de escenario, hemos dado un poco más de luz y más claridad en los textos, en las transmisiones. Poco a poco vamos como que innovando, pero lo hacemos, vuelvo y repito, para poder brindar el mejor servicio que se pueda, sabiendo que hay, a gusto o a disgusto, hay una nueva forma en la que se está viviendo, una nueva forma en la que los habitantes sí, comienzan o tendrán que adaptarse, y eso implicará de parte nuestra pues no tomar digamos, las medidas que sean idóneas para poder transmitir en nuestros casos, bueno, en el área espiritual, tomar todas las medidas que ameriten para que la palabra de Dios no se vea afectada y que obviamente el pueblo del Señor pueda seguir creciendo en el ámbito espiritual. Así que mis amados hermanos, pues considere que esto que estamos haciendo será de gran bendición para su vida, será de gran bendición para la familia, y le agradezco una vez más porque usted hace que esto sea posible a través de su sintonía, a través del poder compartir, sí, estos tiempos de devocionales. Hoy, al igual que lo hemos venido desarrollando ya un par de días, ¿sí? Desde el día sábado y domingo hemos visto y vamos a continuar con ese estudio que estamos realizando para poder confrontar y saber qué hacer en medio de las crisis, ¿sí? Y para ello ya usted sabe que en Jueces capítulo 6 nos hemos quedado para poder hacer justamente este estudio. Así que desde ya le invito a que abra su Biblia, la deje abierta en Jueces, el libro de Jueces. Este vendría a ser el séptimo libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, y allí estaremos meditando en los versículos que sí nos toque pues en este día, sí, en este caso leer, y obviamente allí está recibiendo la enseñanza de parte de nuestro Dios. Por otra parte, mis amados hermanos, agradezco a Dios. Hoy me fue imposible poder ir sí, a la casa del Señor. Tenemos obviamente la limitación de que no se puede circular, ¿sí? Y si bien es cierto, tengo salvoconducto, es para hacerlo de lunes a viernes, ¿no? Pero sábados y domingos sí se me hace como que complicado, y adicionalmente a eso no hubieron los medios de transporte, digamos así, los servicios propiamente de transporte estuvieron sumamente escasos, y esto dificultó el poder llegar a tiempo. Entonces no tuve la oportunidad de poder compartir junto a nuestros hermanos, pero no por ello, mi amado, no estoy al tanto o a la expectativa de que muchos fueron. Hoy creo que se duplicó de lo del domingo pasado, hoy se duplicó en cuanto a la asistencia, y para nosotros créame que es una gran bendición el poder
compartir junto a ellos pues ese avance, esa, diríamos, esa búsqueda que Dios mantiene en medio de su pueblo. Agradezco al Señor también por las donaciones que hubieron. Sé que han habido hermanos que han podido seguir extendiendo, ¿sí?, en este caso su entrega de víveres para que la iglesia pueda estar, diríamos de alguna forma, pues también interactuando con las necesidades del pueblo. Así que, mis amados, hoy recuerden, vamos a adentrar en la palabra del Señor. Recuerde que también usted tiene este medio del Facebook para hacer saber sus peticiones de oración. Amén. Así que le ruego en el nombre del Señor que usted se mantenga también pues a la expectativa de poder hacer saber cuáles son esas necesidades. Mire a ver qué amigo, qué amistad, qué familiar está pasando por alguna situación que no necesariamente, como lo he venido diciendo, tiene que ser algo relacionado con la pandemia. Sí, claro que si lo tiene, obviamente hágalo saber para estar orando. Sí, pero yo sé que hay muchas más necesidades que también afectan nuestras vidas. Hágala saber para poder estar al final orando, clamando y buscando el rostro de nuestro Dios. Por otra parte, mis amados hermanos, también considere de que tenemos el WhatsApp a su disposición para que también allí usted pueda hacer, en este caso, pues, si extensiva su petición de oración. Para ello, el 099-2229 está allí para que usted si nos envíe esas peticiones que a través pues del WhatsApp usted desea compartir junto a nosotros. Si usted tiene alguna necesidad espiritual, alguna consejería que usted quiera recibir, ¿sí?, o alguna pregunta de la palabra, alguna inquietud bíblica, no dude, mis amados hermanos, escribirme. ¿Sí? Mi número de teléfono es el 09-99-426875. Sí, estaremos muy gustosos de poder responder a su necesidad también espiritual. Sí, recuerde también, mis queridos hermanos, ¿sí?, aquellos que sienten en su corazón, sobre todo a nuestros queridos amigos, sí, que ellos no están obligados, pero si usted como persona consciente de la necesidad de poder compartir también con este ministerio, bien lo puede hacer. Sí, tenemos para ello y para la iglesia entera, sí, tenemos una cuenta en el Banco de Guayaquil, sí, para poder receptar ofrendas, diezmos o donaciones que usted desea hacer llegar para este ministerio. Para ello, el Banco de Guayaquil es nuestra, sí, en este caso ahí tenemos aperturada la cuenta de la iglesia a nombre de Iglesia Casa de Oración. El número es 37-419-503. Cuenta de ahorros, sí, 37-419-503. Allí le estaremos, sí, receptando cualquier contribución económica, sí, a través de un depósito o de una transferencia. Usted lo puede hacer de esa forma y seguir pues apoyándonos para poder cumplir con esta labor espiritual que en la tierra obviamente siempre demandará un gasto, sí, pero creemos en Dios que Él sí que nos ha levantado, nos ha de seguir supliendo en todas y para todas las necesidades. Recuerden, mis amados hermanos, hacer también saber en este caso pues sus testimonios. Cada vez que usted reciba de parte de Dios un milagro, cada vez que usted reciba de parte del Señor, sí, esa manifestación de su poder, no dude, mis amados hermanos, en hacer también pues saber esa gran bendición, porque yo sé que muchos hermanos, muchos amigos que escuchan y pueden de alguna forma ir recibiendo, ¿no?, esas preciosas misericordias, ellos también aumentarán su fe, o por lo menos verán en usted que si Dios se ha movido, ellos también pues tendrán esperanza de seguir orando y clamando para que llegue el milagro cuando Dios lo crea, sí, cuando Él lo crea conveniente. Así que, mis amados hermanos, no se olvide de aquello y permita que su testimonio pueda ser de gran bendición también pues para la vida, sí, de aquellos que siguen clamando y siguen orando por su milagro. Amén. Bien, mis amados, vamos en este momento pues a pasar a ese precioso tiempo de enseñanza bíblica, ¿sí? Recuerde, puede invitar o puede enviar su solicitud también de amistad al Facebook para poderle aceptar y que allí usted esté como que más al tanto de todas estas novedades o información que nosotros estamos día a día, en este caso, haciendo saber. También tenemos nuestra cuenta en el Instagram, ¿sí? Esto lo creamos recién ahora.
Yo sé que es un medio muy usado en el ámbito social, pero la iglesia no tenía aperturada digamos, su cuenta, ¿no? Pero gracias a Dios, hoy por hoy ya la tenemos y en este caso el nombre con que la puede encontrar es el nombre de la iglesia completo. Mi casa será llamado Casa de Oración, ¿sí? En el Instagram. Así que por favor, suscríbase o síganos a través también de ella, porque tenemos siempre algo que dar para el pueblo del Señor o para todos aquellos que lo requieran. Bueno, vamos a pasar a la meditación de la palabra. Para ello, le invito, como le había ya anunciado, a hacerlo en el libro de los jueces. Libro de los jueces, capítulo número 6. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer, mis amados hermanos, allá desde el versículo, venga conmigo por favor, del versículo número 18 en adelante. Capítulo número 6 del libro de los jueces, capítulo 6, versículo número 18 en adelante. Amén. Así que vamos a tener esa preciosa porción de la palabra de nuestro Dios y la vamos a leer obviamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: te ruego que no te vayas de aquí, le dice Gedeón. ¿A quién? A ese ángel, manifestado allí en un personaje que él no sabía obviamente de qué se trataba, de quién se trataba. Y él le dice: no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti. Y saque a mí, dice aquí, y saque mi ofrenda, y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura, un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina o de aquel arbusto. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Verso 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, que era el bastón, que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Amén. Hasta allí la lectura, mi amado hermano. Vamos por favor en este momento a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien pueda en su infinito amor, en su infinita misericordia, pueda ministrar, pueda hablar a las necesidades de nuestras vidas. Amén. Así que oramos y decimos de la siguiente manera: Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora, gracias en esta noche. Señor, a usted le ha placido una vez más podernos congregar en este tiempo de devocional, un tiempo maravilloso, Padre, porque allí es donde tú derramas, Padre, no solamente de tu bendición, sino también de tu presencia y de tus milagros. Señor, que en esta noche esta palabra pueda tener cabida en nuestras vidas. De tal manera, oh Dios, que todo lo que aquí se pueda, Padre, escuchar, todo lo que se pueda aquí aprender, tenga un eco muy profundo en mi ser, para que podamos, Padre amado, Padre, agradarte haciendo su voluntad. Ministrame, oh Dios, así como lo hiciste el día de ayer. Hoy tus misericordias y tus bendiciones son nuevas, y yo, mi Dios, las deseo recibir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, dice la palabra, estamos versículo 18, capítulo número 6, dice el Señor: te ruego, le dice Gedeón, a ese personaje que se había aparecido en esa encina cuando él había salido a recoger cierta gramínea, que posiblemente a escondidas, él lo había, diríamos, lo había tratado de rescatar para que los enemigos al no percatarse de ella, no se lo arrebataran de su mano. Solo como para hacer un recuento pero muy rápido, para aquellos que posiblemente si nos están viendo por primera vez. Se decía desde el capítulo 6, verso 1 en adelante, que la condición de Israel era una condición muy deplorable. El pueblo había penosamente
infringido en pecado, había infringido en hacer todo lo opuesto a lo que Dios le había ordenado así a su nación. Se había entregado a la idolatría, se había entregado obviamente al pecado, había adaptado las costumbres paganas, ¿sí?, de aquellas naciones que Dios mismo le había ordenado de que no deberían de hacerlo y que ni siquiera vayan a pensar en unirse con ellas en alianza, haciendo matrimonios y dando pues sus hijos a sus hijas y viceversa. Pero el pueblo obstinadamente se olvidó de una manera muy rápida todos los favores que Dios había derramado desde el día en que salieron ellos de Egipto. Si bien es cierto, en los tiempos de Moisés, queriendo de pronto pues sí, dar un énfasis positivo, se habían mantenido, sí, diríamos, en obediencia, pero cuando sabemos que hubieron muchas situaciones que diríamos que dejaron mucho que desear, pero sea cual fuera, igual avanzaron. Murió Moisés, subió luego Josué, y el pueblo digamos que en la etapa de la vida de Josué se mantuvo, hubieron ciertos errores y ciertas situaciones, pero fueron superadas y Dios estuvo con ellos. Pero a la muerte de Josué, de ahí en adelante, mi amado hermano, fue una debacle. Eso fue prácticamente el principio del fin. Sin importar quiénes fueran los sucesores de Josué, el pueblo en cada nueva generación se iba entorpeciendo más y más. Se iba de alguna forma inmiscuyendo o sumergiendo más y más en la idolatría y en el pecado. Esto provocó que Dios los entregara, y eso se habla de Jueces capítulo 6, que Dios los entregara a esos mismos enemigos que Dios les había dado la oportunidad de poderlos vencer. Esto, mi amado hermano, sí, provocó de que todos sus enemigos, hablando sobre todo de 3 grandes aglomeraciones de personas, entre ellos los que más destacan, los madianitas, juntamente con otra nación o pueblo denominado los amalecitas, y todas las personas, diríamos, aledañas en toda la región oriental, se unificaron y fueron contra Israel, hasta el punto en que la amedrentaron, la sometieron y les obligaron a vivir vidas deplorables. Tanto así que dice en los primeros versículos que Israel sí vivía en cuevas, vivía en medio de los peñascos, sí, de la tierra, de las hendiduras de la tierra, y los que tenían de alguna forma algo más de suerte viviendo en ciudades, estas eran como cárceles, ya que estas ciudades estaban totalmente amuralladas, fortificadas, para que el enemigo no pudiera ingresar. Pero eso no es vida, y es como lo que hoy por hoy vivimos en la actualidad, ¿sí? Muchos obviamente pues se pueden acostumbrar, pero vivir enclaustrados en un hogar, sobre todo sabiendo de que los recursos escasean, ¿sí?, o lo que usted tiene posiblemente allí guardado ya va mermando. Entonces esto ya se vuelve con el tiempo preocupante. Y el pueblo estuvo así, y eso es lo asombroso. El pueblo estuvo en esa condición, sí, por un lapso de 7 años. Terrible, ¿verdad? 7 años. Es allí cuando Dios envía un profeta, luego de que ellos claman, y les anuncia obviamente todo esto que les he dicho. Y luego el Señor pondrá su mirada en Gedeón. Sí, esto ya lo hemos visto, hemos dado la etimología del nombre de Gedeón. Sí, un varón esforzado, dicen algunos, sí, cuando tiene también otro tipo de interpretaciones. Pero, amado, Dios pone su mirada en Gedeón. Y una vez que Él establece trabajar con él, entonces le da una palabra. Sí, le da una palabra y le dice: quiero que vayas con esta fuerza que tú tienes, la poca obviamente que tenía como para salir a recoger el trigo, porque con ella tú libertarás a mi pueblo, sí, de la aflicción que están ellos viviendo. Para Gedeón estas palabras fueron, diríamos, no tan bien recibidas, porque cuando este personaje que apareció allí, donde él se encontraba prácticamente como que a escondidas, tratando de salvar o rescatar algo de trigo, algo de cebada para llevar a su familia para comer, amado, él al recibir esta noticia le impactó, e inclusive a manera de un reproche o queja le dice a ese personaje: pero si Dios está con nosotros, ¿no?, ¿por qué nos ha sobrevenido este gran mal? Ya para ello este personaje no le da, o el ángel de Jehová no le da respuesta alguna, porque ya Dios había hablado a través del profeta. Sí, pero cada quien a veces estima a su propio juicio querer entender
sí, la crisis, aun cuando Dios fue tajante de que la crisis había sido originada por el pecado o la rebeldía de su pueblo. Luego de esto, entonces, cuando ya avanzamos justamente al capítulo 6, versículo número 18, luego de que Gedeón entiende de que Dios lo ha tomado, lo ha escogido para hacer con él lo que él ha dicho, entonces él desea hacer algo un poquito inusual para el momento, ¿sí? Por el momento sí, algo muy inusual. Ofrecer lo poco, digo yo, o lo nada que él tenía en casa. Recordando que una gran hambre azotaba ya así, ¿sí? Toda la nación, ¿sí? Entonces esto sí, obviamente causó en Gedeón, ¿sí? un acto fuera de lo normal por la situación en la que se encontraba. Es como tratar en medio de la pobreza y la miseria, tratar de brindar algo de comer o invitar a, no sé, algo especial, sabiendo que justamente la limitación propiamente económica se lo impedía. Ahora, esto, mi querido hermano, pues vuelca a Gedeón a tomar una actitud de servicio. Y allí es donde en el verso 19 le dice Gedeón a este personaje, que él obviamente no sabía que era un ángel, le dice: te ruego que no te vayas. Sí, que no te vayas de aquí. Voy a venir otra vez a ti, y voy a venir no con las manos vacías, sino que volveré, dice la escritura, sí, con mi ofrenda. Ahora, qué curioso, ¿no? Si bien es cierto, a mí casi no me gusta mucho dar temas propiamente materiales, ¿sí? Porque se puede, bueno, hoy por hoy siempre se malentiende cualquier situación donde se involucre lo material, el dinero, cosas que se le asemejen. Amado, ¿se acuerda que el día de ayer se daba el primer principio? Si Dios puede usar el temor, ese riesgo de fe, sí, que es uno de los primeros indicios que Dios siempre considera para poder tratar con la vida, sí, de sus hijos. Cuando Dios ve que hay de parte de nosotros un deseo superior del gran denominador común de la gente, ¿sí? O de sus hijos, Dios, para Dios eso le basta, sin importar qué tan grande sea o no tu disposición. El solo hecho de ya tener una inclinación hacia Él, Dios la va a usar, y la va a usar para sus propósitos. Ahora bien, cuando vamos ya al versículo 18, Gedeón añade algo de sí. Sí, obviamente que lo primero que él hizo, él no lo hizo con la intención de, ojo, no lo hizo con la intención de rendírselo a Dios, pero Dios lo vio como que si fuese un acto de fe, porque salió en tiempo de gran angustia, igual salió a buscar el pan para su casa. Amado, ya en la segunda parte de esta enseñanza, sí, Gedeón se muestra de una manera servicial. Y yo creo que eso es un segundo elemento, porque aquí estamos aprendiendo, como lo decíamos en todas las enseñanzas, estamos buscando principios que nos pueden ayudar a salir de la crisis, ¿sí? Principios que nos pueden en Dios dar por lo menos las pautas de qué es lo que se podría llegar a hacer para poder avanzar y no quedarme estancado en medio de una crisis. La primera es correr riesgos, ¿sí? Y yo le decía, ¿se acuerda ayer? El que no arriesga no gana. Sí, aun cuando a veces ese riesgo puede ser que me ponga en una posición todavía más complicada, pero diría cualquiera, pero lo intenté. Lo intenté. Yo cuando a veces me topo con ciertos problemas, sobre todo conyugales, ¿no? Problemas familiares, donde se ve una situación grave, ¿no? A la hora de poder tratar de dar algún tipo de asistencia. Yo siempre le digo a las parejas que están sobre todo en una crisis demasiada, diríamos, de demasiada carga, de demasiada, de pronto pues grave, yo le digo, pero mire, ustedes lo han intentado todo. Y dicen, sí, yo ya lo intenté, listo, entonces, perfecto, no voy a trabajar sobre ello. ¿Qué les parece? Yo les suelo decir, ¿qué les parece si ahora le damos una oportunidad? Y le digo a la esposa, no le dé la oportunidad al esposo. Y le digo al esposo, no le dé ya la oportunidad al esposo. Ahora, entre ambos, denle una oportunidad a Dios, ¿sí? Y traten de, por lo menos, por esta vez o por esta última vez, si ustedes dicen que ya
no se puede hacer nada. Entonces, demos por lo menos una oportunidad al Señor. Y a veces muchos de ellos se la han dado. Y he visto en Dios los milagros. Pero también es cierto que no es garantía, ¿no? Porque a veces el mal o el daño, si bien es cierto, en Dios todo tiene solución, todo es reparable, pero cuando se ha afectado de una manera calamitosa la relación, se ha agraviado, se ha dañado más allá, ¿sí?, de ese soporte humano, a veces la única solución a veces puede llegar a ser, ¿sí?, la disolución de una relación. Yo como pastor nunca abogaré por un divorcio, por una separación, mas sin embargo, cuando yo en Dios estimo, luego de que me he sentado con ellos y hemos tenido, diríamos de manera muy permanente, constantes consejerías, y uno puede ver, sí, que la situación no va ni para atrás ni para adelante, y más bien se agrava. Entonces yo allí podríamos decir que en Dios le digo, bueno, si aquí entonces esto ya no va, entonces si dejemos que esto, si Dios mismo se encargue con el tiempo de ir sanando heridas, y si el distanciamiento es lo recomendable, pues podrían llegar a optar por ello. Y claro, siempre considerando lo que la Biblia dice con respecto a dichos problemas, ¿sí? Eso obviamente hoy no lo voy a ahondar, porque cada matrimonio es un mundo, y eso hay que analizarlo de una manera muy, muy particular y muy tinosa. Ahora, menciono todo esto, llamado, porque a veces Dios, ¿sí?, no necesariamente nos está pidiendo algo, sino que nosotros muchas veces debemos de dar algo al Señor. Y como yo lo he venido mencionando siempre en muchas enseñanzas, no que compramos a Dios. No se le cruce a usted por la mente ni por el corazón de que cuando yo hago algo, Dios está obligado a devolverme como intercambio por eso que yo he dado, ¿sí?, algún tipo de favor, algún tipo de milagro, algún tipo de, diríamos, de bien. De eso olvídese, porque si usted se acerca a Dios de esa forma, mi amado, usted se engaña, y lo han engañado si acaso alguien le ha dicho que eso va a suceder. ¿Sí? A Dios no se lo puede comprar, a Dios no se lo puede presionar, a Dios no se lo puede ni siquiera sorprender, porque Él ya conoce de hecho todas las cosas y sabe con qué corazón, si uno se acerca a Él. Bien dice la Escritura que antes de que la palabra esté en mi boca, Él ya la sabe. Ahora, Gedeón voluntariamente, ojo, voluntariamente, si decide darle en ese momento algo en gratitud por el mensaje que ha recibido a Dios. Ahora, las acciones voluntarias siempre, yo sí lo podría decir, generan una buena, diríamos, como, a ver, queriéndole dar un término, a veces me quedo corto de muchas palabras, pero queriéndole dar diríamos, un realce, ¿sí?, siempre generan un ambiente favorable para Dios y quien se acerca de manera voluntaria al Señor, no solamente para ofrecerle algo, sino para entregarse ellos mismos a algo. Cuando yo voy a la Escritura, por ejemplo, mire, cuando yo voy a la Escritura, estos actos voluntarios de parte del pueblo no han sido algo esporádico, han sido algo que se los ha visto en la Escritura de manera muy recurrente. Y voy a citar algunos pasajes bíblicos. Por ejemplo, cuando uno va al libro de Éxodo, capítulo 35, sí, libro del Éxodo, capítulo 35, leo allí desde el versículo número 29, dice el Señor allí, de los hijos de Israel, ¿sí?, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron, dice aquí, corazón voluntario, para traer dice aquí, para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciese, termina otra vez diciendo, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Y eso cuando estaba en todo su apogeo, el receptar del pueblo, sí, todo lo necesario para poder edificar, sí, ese tabernáculo que se levantaría en medio del desierto. Esas acciones voluntarias, mi amado hermano, lograrían que Dios prosperara la mano, sí, de su pueblo a la hora
diríamos, de ver fructificar su fruto, de ver prosperar su trabajo. Y eso, vuelvo y repito, no porque Dios esté obligado a hacerlo, sino que Dios suele ser recíproco. ¿Sí? Mire que la Escritura, eso sí, la Escritura sí nos dice que si uno siembra, de aquello que siembra, uno cosecha. Eso es así. Si yo siembro, obviamente, cordialidad, si siembro, mi amado hermano, paz, si siembro una armonía entre los que yo vivo, los que yo conozco, si yo siembro estas cosas, obviamente que yo voy a cosechar de ellas tranquilidad. Obvio. O sea, no se puede decir que si yo siembro amor, voy a recibir odio a cambio. Aun cuando sí pueden ser que me estén odiando, pero, mi amado, aún la Escritura me dice que la blanda respuesta aplaca la ira. O sea, si yo soy un hombre de paz, se sobreentiende que me va a rodear la paz. Claro, hay excepciones, ¿no? Pero el denominador común es ese. Ahora, si yo siembro en Dios cosas espirituales, obviamente que voy a cosechar cosas espirituales. Y si siembro en Dios cosas materiales, es evidente de que Dios también hará que yo pueda también sembrar cosas materiales. Pero mi motivación no es, ojo, no es esperar que Dios me dé ese tipo de, digamos así, de cosechas. Porque a veces, mi amado hermano, hay situaciones en las que también es muy cierto que por más que uno esté sembrando lo espiritual o lo material, a veces, mi amado hermano, la realidad de nuestro día a día no cambia. No cambia. Mi amado, yo soy testigo de eso. A veces uno espera en Dios, Señor, un ejemplo, ¿no? Señor, voy a diezmar, o voy a comenzar a ofrendar, o voy a comenzar a diezmar. Señor, y yo sé que esto va a cambiar. Y a veces, mi amado, pasan meses, pueden pasar hasta años, y la situación financiera no cambia. La pregunta es, ¿Dios falló? No, Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque yo estoy obedeciendo una ley de Dios cuando lo hago. Ahora, si Dios desea, en la obediencia de esa ley, ser recíproco conmigo y bendecirme de una manera especial, amado, qué bien por mí. Pero si Dios decide no hacerlo, Dios no ha fallado. Porque Dios, mi amado hermano, ante todo, antes de cualquier cosa, Dios, mi amado, ya me ha demostrado su amor, ya me ha demostrado su bendición, ya me ha dado evidencias de la importancia que yo tengo para Él, porque hace rato que Él me lo demostró cuando envió a su Hijo amado. O sea, eso es suficiente. Eso es razón más que válida para mí como para vivir eternamente agradecido. Ahora, si Dios quiere adicional a esto, quiere prosperarme, quiere darme o colmarme de favores, bien por mí o bien por usted. Pero si mi situación no cambia, mi amado, bien también por mí. Porque simplemente todo lo que yo hago, todo lo que yo doy, amado, lo hago ya por gratitud, no por querer recibir algo a cambio. Y ahí es donde de pronto muchos predicadores, en su afán de querer de pronto enfatizar en estos tiempos, ¿sí?, el materialismo, le hacen dar un énfasis muy diferente a muchas cosas que la Biblia nos dice. Que donde se nos menciona de que siembra uno y recibirás 10, o da ahora y mañana se multiplicará, o siembra aquí y mañana cosecharás acá. Mi amado, eso ya es solo, digo yo, eso es solo potestad divina. Es potestad divina. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, mira, te voy a dar esto y me vas a sanar. Eso es imposible. Ahora, que Dios me quiera sanar, mi amado, Dios lo puede hacer, sea que yo le dé o no le dé. Si Dios lo desea hacer, lo hace y punto. Así como los milagros que hizo Jesús, ¿verdad? Jesús simplemente veía la aflicción, se acercaba y sanaba, punto. Ellos no le daban ni un solo centavo.
Y a veces lo que es peor, ni siquiera se lo agradecían, como para poder todavía empeorar la situación. Muchos ni siquiera le agradecían los milagros. O sea, ni siquiera le decían, Señor, gracias, y se iban. No, ni eso. Ahora, cuando voy a la Escritura, mi amado hermano, y como le mencionaba, el aspecto propio de los actos voluntarios del pueblo, en Éxodo 35 ya lo leíamos. Si avanzo un poco más, por ejemplo, allá en el libro de, diríamos ya de Salmos, por ejemplo, ¿sí? Allá también tenemos textos que, diríamos así, que nos dan directrices a la hora de ser para Dios ofrendas nosotros mismos, ¿no? Ofrendas voluntarias para Él. Por ejemplo, mira, en los cultos, por ejemplo, cuando uno va al Salmo 54, versículo número 6, ¿sí? En lo que es ya la liturgia propiamente de un culto, ahí dirá el Señor lo siguiente, ¿sí? Salmo 54, verso 6 dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Ahora, ¿qué es lo que voluntariamente Él va a entregar cuando va, por ejemplo, a la casa del Señor? Alabanza. Alabanza. Nadie le exige que vaya y que cante o que lo haga con devoción, que lo haga involucrando sus 5 sentidos. Yo he visto mucha gente, hermano, yo que tengo años de ser creyente y de palpar el ambiente dentro de una iglesia. Mucha gente, amado hermano, hasta para cantar hace mímica, nada más. Solo abre la boca, como que canta y nada más. O sea, está ahí, pero su corazón no está allí. También he visto como hay personas que inclusive no puede haber ni instrumentos, no puede haber ni batería, ni piano, ni guitarra, ni pandero, llamado diríamos así, a garganta pelada, como dicen por ahí, ¿no? A capela. Yo he visto gente, amado hermano, que se entrega en la alabanza, que cuando hace suya la letra de esa canción para el Señor, llora profundamente, se derrama, se derrite, digo yo, como un hielo allí, se derrite delante de Dios, y lo hacen simplemente de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque estiman que a través de esto Dios está recibiendo lo mejor. Ahora, cuando voy nuevamente a Jueces capítulo 6, nadie le dijo a Gedeón que haga lo que iba a hacer, pero todo acto de servicio, mi amado, arranca de Dios, y te lo voy a poner así, una sonrisa. Todo acto, amado hermano, de servicio arranca de Dios una sonrisa, arranca de Dios una pequeña complacencia. Y eso sí, todo lo que Dios lo recibe de corazón, no lo recibe quedándose de manos cruzadas. Cuando Él estima que lo que estamos haciendo es algo voluntario, algo que lo hacemos sin presión, algo que lo hacemos simplemente por amor, mi amado, uno mueve el corazón de Dios de esa forma, te lo aseguro. Ahora, dice la Escritura en el versículo número 18, ¿sí? Deja que saque mi ofrenda, dijo él, y la ponga delante de ti. Claro, él creyendo de que la persona que le llevaba el mensaje era un profeta, y que posiblemente él, ¿sí?, al hacer este acto, habría de, diríamos, de congraciarse con el siervo de Dios, y ya por lo que le había obviamente hecho saber. Y este hombre, que era un ángel, muy repito, él no lo sabía, dice, le responde, yo esperaré hasta que vuelva. Ahora, hay una diferencia entre que un hombre servidor de Dios, ¿sí?, pueda llegar a recibir algo para su sustento, como lo dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla, pero otra cosa que un ángel lo reciba. Mucho más sabiendo que ellos son espíritus ministradores, es decir, son enviados de Dios, enviados divinos para poder, ¿sí?, simplemente cumplir una tarea específica. Lejos esté de ellos recibir algo, ¿sí?, porque esto empañaría y esto robaría o mermaría gloria a Dios, y ellos sabrán, y los seres espirituales divinos, amados, saben perfectamente que ellos
sí, no pueden quedarse con gloria alguna. De allí que ya cuando uno avanza, sí, al versículo número 20, él se encarga, hablando de este ángel, que obviamente Gedeón no lo sabía, luego se dará a conocer por lo que habrá de acontecer. Luego él le diría a Gedeón, sí, pon tú todas las cosas en este orden que yo te voy a decir. Es decir, que este ángel se cerciora o se asegura de que ni siquiera él, con sus manos, y ya que son, digo yo, manos sagradas, manos limpias, porque era un ángel, amado, él no se atreve ni siquiera a tocar la ofrenda. No se arriesga ni siquiera a toparla. ¿Para qué? Para que la ofrenda simbólicamente vaya directamente de las manos de Gedeón hacia Dios. Ahora, en el versículo 19, entonces dice, Gedeón preparó un cabrito. Ya usted se puede imaginar, preparó un cabrito. No sé si habrán tenido mucho ganado, pero por esos 7 años de hambruna, ese cabrito me imagino que debe haber sido uno de los últimos que les quedaba. Y tomó panes sin levadura, un efa o un cuartito de harina, y puso la carne en un canastillo ya obviamente cocida, y en el caldo, dice aquí, y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo deja aquí, se lo presentó debajo de aquella encina. Diría cualquiera, es como que le hizo rapidito un estofado. Rápido. No había mucho tiempo tampoco. Es lo que Gedeón estimó. Claro, él no pudo seguir la liturgia propia del tabernáculo porque la situación de crisis no se lo permitía. Y eso sí se asemeja a los tiempos que estamos viviendo. Hoy por hoy, mi amado hermano, se está rompiendo, yo por lo menos, créame, estoy rompiendo muchos moldes. Claro, ¿por qué? Porque la situación no nos lo permite, ¿sí? No quiero ser un poco de pronto intransigente con mis palabras, ¿no? Pero la Biblia dice, con respecto, y estoy hablando de las ofrendas, ¿no? La Biblia dice, traed todos los diezmos al alfolí. Es decir, el pueblo está obligado a llevar a la casa de Dios su ofrenda. Pero hoy por hoy se rompen los moldes. A veces los hermanos, y los entiendo, muchos de ellos me dicen, pastor, no sea malito, pase por mi casa. Y yo, amado hermano, soy muy honesto y muy sincero. Yo soy enemigo de estas cosas. ¿Por qué? Para no saltarme justamente, ¿qué cosa? El orden establecido por la Escritura con respecto a que son ellos los que deben de venir y traerlos a la casa del Señor. Pero entiendo también que la situación lo amerita. Claro, una vez terminada la situación, ¿sí?, tendremos que, diríamos, volver al ritmo habitual del orden de la liturgia propiamente bíblica. Ahora bien, Gedeón prepara y entrega su ofrenda de una manera inusual, porque ese no era el orden, o por lo menos así no se lo hacía. Pero diríamos, se ajustó a la situación y dijo, hoy, por lo menos sí, lo presento, y te lo presento de esta forma. Y fue espontánea y sobre todo fue bien recibida. De este suceso se podría decir que también pasó otro con David. David, cuando huía, mi amado hermano, de Saúl, luego iría a un lugar llamado Nob. ¿Sí? Y allí habría de estar un orden sacerdotal, diríamos, de manera temporal en esa región. Y él, ¿sí?, allegándose a ese lugar y viniendo con sus hombres, que ya comenzaba a tener seguidores, llegó a ese lugar de una manera, diríamos, de una manera muy acelerada y bajo presión. Y cuando él llega a los sacerdotes de Nob, llamado, él llegará prácticamente con una fuerza mengua en su totalidad. Y él le dirá al sacerdote, ¿tienes algo que comer? ¿Me podrías ayudar en este momento para poder salir de esta, ya yo y mis hombres, de esta crisis? Porque la verdad venimos prácticamente a carrera, así como que de punto en punto, porque Saúl nos está siguiendo. Y allí el sacerdote hace algo inusual, pero claro, ¿por qué? Porque la situación lo ameritaba.
Y él le dice, mira, yo tengo aquí panes. Y obviamente tenía, no sé si me recuerdo bien con respecto a otro, y mejor me quedo callado, pero sí me recuerdo muy bien lo de los panes. Y le dice, yo tengo aquí esto, ¿sí? Panes y esta otra cosa más. Pero les dice el sacerdote, están consagrados a Dios, estaban ya dedicados a Dios, es decir, que ya estaban delante del tabernáculo. Mi amado, y el sacerdote estima y dice, si deseas de ello, te lo doy. Claro, el hambre apremiaba. Dice, no, no hay problema, si me los quieres dar, bienvenido. Y el sacerdote hace algo inusual. Coge lo que estaba dedicado al Señor y se lo entrega a David. Creo que eran higos, si no me falla la memoria, lo otro, las especies. Y, mi amado, se lo entrega y ellos comen de esto y participan. ¿A dónde quiero llegar? Mi amado, a veces hay que ajustarse a la realidad de las circunstancias. Y si yo voy al texto del versículo número ya 19, Gedeón hace todo lo que él tiene a la mano. No hay para más, pero lo hace, y eso es lo importante. Lo hace. Ojo, lo hace. A veces no es la forma, y esto yo recuerdo tanto que fueron una de las últimas predicaciones o enseñanzas que yo daba en la iglesia, ¿sí? Antes de la quincena de marzo. A veces no es la forma, pero mientras se mantenga el fondo de las cosas, sí, vamos bien. A veces no es la forma la que posiblemente sea la correcta o la idónea, pero no debemos de afectar el fondo de la ordenanza bíblica. Ejemplos. Posiblemente no es la forma en la que se deba de pronto de cantar o de predicar, pero en el fondo, el asunto de fondo es hay que predicar. En el asunto de fondo es que hay que alabar al Señor. Lo importante no es dejar de hacer estas cosas. Ahora, que hay muchas formas para llevar a cabo un fin, sí, pero el fin como tal hay que hacerlo. Cuidado, quiero dar una aclaración. Siempre hago estos paréntesis. El fin a veces no justifica los medios. Tenga mucho cuidado aquello. Porque algunos podrían decir, o sea que el fin, o sea, no importa cómo lo haga, pero lo tengo que hacer. Sí, siempre y cuando las circunstancias sean adversas. Porque si las circunstancias son como para que hagas las cosas de una manera correcta, tienes que hacerlo de una manera correcta. Ejemplo, muchos en tiempos de normalidad dicen, no, yo los diezmo a la iglesia, jamás, para que se los coja el pastor, jamás. Yo prefiero coger el dinero del diezmo, yo mismo ir y comprar algo y ir debajo de un puente y comenzar a obsequiar a los pobres. Mi amado, un terrible error. Porque la circunstancia no te da para hacer eso. Así te lo digo muy bíblicamente. Cuando las circunstancias te ayudan a que hagas del mandamiento lo que se debe de hacer, debes de hacerlo tal cual como el mandamiento te lo dice. Y el mandamiento dice, traed todos los diezmos al alfolí. Así, y punto. Ahora, si quieres repartir comida para los pobres, hazlo, pero de tu dinero, no de lo que es de Dios. Asimismo, si la circunstancia no te permite ir, Dios tenía observancias para esas excepciones. Tanto así que Dios a su pueblo le decía, si ustedes viven demasiado lejos o algo les impide llevar las ofrendas a mi casa, al tabernáculo de reunión, guárdenlas y ténganlas allí hasta el tiempo en que cambie la situación, y cuando puedan ir a Jerusalén y cuando puedan ir al tabernáculo, cuando puedan ir al templo, entonces allí llevaréis todo lo que es para mi nombre. ¿Me explico? Eso solamente, vuelvo y repito, lo estoy ilustrando a través de lo material, porque la verdad es lo más, diríamos que lo más práctico de entender, ¿sí? Pero así hay muchas cosas también, porque también hay quienes dicen, no, ¿yo para qué me voy a congregar? ¿Para qué? ¿Para qué ser fanático? ¿Para qué estar en una iglesia? No, yo oro todos los días en mi casa.
Yo aquí en mi casa, yo mismo hago mi propio estudio bíblico. Yo aquí en mi casa, qué sé yo, aquí yo mismo sé, no se me ocurre. Yo aquí mismo alabo. Y ahora, yo no digo que no puedes hacerlo. Pero cuando las circunstancias te lo impidan, es decir, si posiblemente, no sé, te amputaron las piernas y te quedaste sin poder caminar, entonces es válido lo que estás haciendo. Pero si estás sanito, ¿me explico? Si Dios te mantiene con salud, inclusive la iglesia puede ser que la tengas en la esquina de tu casa, y a ti se te ocurra de que no es que yo lo busco como yo quiero, y Dios ha dicho no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. No, pues tú estás viviendo en pecado, estás viviendo en desobediencia. Obviamente que sí, obviamente, amado hermano. Mira cómo te pongo tanto en el plano posiblemente material como en el plano espiritual. No es como tú quieres. De allí que el Señor diría en el Nuevo Testamento, entre muchos textos, sí, que los caminos de nosotros no son los caminos de Dios. Mi amado, Gedeón, por las circunstancias, mi querido hermano, hará, como lo dice la Escritura, hará el de presentar una ofrenda algo inusual, pero lo hace, porque las circunstancias, obviamente, no eran las más idóneas, por todas las situaciones que ya le he explicado. Ahora, en el verso 20, el ángel de Dios dice allí, toma la carne, dice aquí, perdón, entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne, es decir, no él, sino Gedeón, dice, toma la carne, toma los panes sin levadura, ponlos sobre esta peña, es decir, sobre una piedra o un peñasco donde estaba la encima, sí, que era ese arbusto, y allí estaba el varón de Dios, y vierte el caldo, es decir, vacía el contenido, sí, del caldo donde había preparado estos alimentos. Dice así, ¿para qué? Para de alguna forma, para empapar todo esto de líquido. ¿Empapar qué cosa? La carne y los panes. Yo me imagino que al vertir en esa olla, ¿sí?, se remojó, por así decirlo, estos dos elementos, y la piedra también, toda la piedra se empapó, se humedeció. Hasta allí, posiblemente Gedeón, no lo sé, ¿no? Me quiero poner en los zapatitos de Gedeón. Si tú llevas, mira, pongámoslo en el plano material, en el plano físico. Es como que tú lleves, no lo sé, a la casa del Señor, que a veces sí hay hermanos que ya lo hacen. Yo me recuerdo que cuando hace muchos años atrás, yo me iba a Petrillo, a Buenos Aires, que son puntos, ¿no? Allá había Daule, sí, allá también por Sabanilla, sí, y muchos hermanos muy sencillos, pero también muy dadivosos, mis amados hermanos. Y yo iba con un amor, y créame que con un deseo ansioso de compartir esto, la palabra. Y ellos venían y me decían, pastor, no sea malito, o hermano, todavía no era pastor en ese entonces, hermano, lleve una papayita. Hermano, otra vez, hermano, lleve ciruela. O mire, lleve grosella, hermano. Siempre ellos algo, sí, en las manos. Lleve frijol, y me llevaban ese frijol chiquitito. Sí, lleve frijol. Hermano, gracias. Ahora, pongamos esto bajo el plano de esto, ¿no? Vamos a suponer que yo haya recibido esto. O por lo menos yo les diga a ellos, ¿sabe qué? Esa papayita que está, sí, pártala y tírela en el suelo. Pregunto, ¿cómo se habrá sentido cómo se sentiría si yo le digo, ¿sabe qué? Eso que me ha traído, déjelo ahí en el banco, sí, y vierta. Vamos a suponer que me regalen un aguado. Digo, a ver, sáquele la presa, póngala ahí y todo eso tírelo encima del banco, o encima de la piedra, o en la vereda. Usted no lo sé, pero ¿cómo se hubiera sentido usted si el siervo de Dios le diga que haga esto? Obviamente que de parte de Gedeón, llamado, si él lo toma por el lado humano, por el lado del raciocinio, ¿sí? Porque a veces uno razona, y eso es lo malo. En lo espiritual la razón sale sobrando, ¿sí? Cuando se trata de cosas espirituales, lo razonable, mi amado hermano, nos perjudica.
te soy muy honesto y muy sincero, te hablo por mí mismo. Porque cuando uno quiere en Dios tratar de entender el por qué, mi amado, nos hacemos viejos y no lo vamos a entender. Jamás vamos a entender el porqué de las cosas en el ámbito espiritual. Mas, sin embargo, Gedeón no replica, Gedeón no le reprocha ni le argumenta, como sí le había argumentado anteriormente, de que Dios, ¿cómo así me dice que está conmigo si no me está librando? Mira, yo me imagino que el temperamento de Gedeón se evidencia que era algo fuerte. Era algo fuerte. Para que se atreva a decir estas palabras es porque el temperamento de Gedeón sí era algo, vuelvo y repito, algo fuerte, algo de pronto flemático, como le dicen, ¿no? En cuanto a las personalidades. Ahora, él lo hace al pie de la letra, no cuestiona. No le dice, oye, pero por lo menos sírvete un platito, pues no, te lo he traído a ti, cómelo. O por último, ¿sabes qué? Déjalo en la olla, pero no me lo hagas sacar y tirar. Sí, estamos en un tiempo por el cual mi familia lo pudo haber aprovechado mejor, por último. Pero Gedeón calla, no replica, y eso es sinónimo de obediencia y de sujeción y aceptación a lo que el siervo de Dios le decía. Qué buena, digo yo, qué buena postura de Gedeón. Si así fuéramos muchos de nosotros, mi hermano, si no nos pusiéramos a pelear con Dios diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿O por qué quieres que haga esto? ¿Por qué quieres lo otro? Pero no entiendo, Señor, ¿por qué me pides esto? Si yo a la verdad mejor creo que hay que hacer aquello. Mi amado, no cuestiones cómo Dios quiere trabajar o cómo Dios te pide que hagas las cosas. Obedécelo. Obedécelo. Decimos, el que obedece no se equivoca. Haz lo que Él te dice que debemos de hacer y punto. Ahora, dice la Escritura, versículo número 20, entonces el ángel de Dios le dijo, recuérdalo, toma la carne, toma los panes sin levadura, ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Verso 21. Y extendiéndose el ángel de Jehová, dice aquí, ¿qué cosa? El báculo, el bastón que tenía en su mano. Dice aquí, tocó con la punta de su báculo la carne, es decir, que tocó una cosa, la carne, luego toparía con su báculo, ¿qué cosa? Los panes sin levadura. ¿Esto en función de qué? De la aceptación. Él era simplemente allí un mero mensajero de Dios. Un mero mensajero de Dios. Pero un mensajero que no mermaría en nada todo lo que a Dios le competía recibir, que era la ofrenda y la gloria por esa ofrenda. Y dice la Escritura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, recordando que la peña estaba totalmente empapada por ese caldo. Como para decir, no, lo que pasa es que el ángel ya tenía encendido, como eran báculos de madera, por lo general, ya el ángel tenía ya una mechita encendida ahí. No. Por eso mismo, al vaciar el caldo, se sacaba fuera de la ecuación cualquier acto de razonamiento de que hubo combustión espontánea. No hubo combustión espontánea. No hubo un medio por el cual alguien diga, si ya el bastón ya venía prendido. No. Todo estaba empapado. Y si usted de pronto hace un poquito de memoria a futuro de este texto, Elías hace algo semejante. Cuando él mismo se encarga de presentar a Dios una ofrenda, descuartiza a la víctima, hablando de un buey, lo pone allí y le ordena a los sacerdotes, al pueblo que estaba allí, le ordena, tiren agua sobre el sacrificio. Otra vez, 7 veces hizo tirar agua. Y tanto así dice que la Biblia, que el agua corría como un río encima del sacrificio. Y ahí es cuando Elías ora a Dios, porque él no pone ni siquiera un báculo. Ora a Dios y dice, Señor, que ahora reconozcan quién es el Dios de Israel, o Baal o tú. Y allí descendió fuego del cielo y consumió el holocausto, que hasta las piedras las lamió, las hizo ceniza. Mi amado, entonces dice la Escritura, y el fuego subió de la peña,
el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Amado, hoy como segundo principio, mira que el día de ayer fue el riesgo, un riesgo de fe. Mi amado hermano, un acto de servicio bien puede acompañar un riesgo de fe también. Un acto de servicio. Como segundo principio, mi amado hermano, para poder salir muchas veces, de ciertos estados que se pueden denominar como crisis, como adversidad, mi amado, a veces pueden llegar a tocar el corazón de Dios. No porque Dios te lo esté pidiendo, porque esta acción fue una acción voluntaria. Ojo, Gedeón, Dios no le dijo, dame esto, dame lo otro, que no. Fue un acto voluntario. A veces Dios anhelaría, eso sí, de tu parte, que voluntariamente te hagas presente. ¿Cómo recibe una esposa? ¿O con qué corazón recibe una esposa un beso tuyo? Un abrazo tuyo. Una palabra tuya hacia ella hablando de algo de cariño. ¿Cómo lo recibe mejor? Cuando ella te dice, oye, bésame, pues si ya te vas, por lo menos, si el perro cuando entra o cuando sale mueve la cola. Oye, por lo menos, no, despídete. Si ella te lo reclama, si ella de alguna forma te lo recuerda y tú lo haces, ella lo tomará como un acto obligado y por ende no tan bien recibido, te lo aseguro. Pero si tú voluntariamente te acercas, tú voluntariamente, antes de pasar por esa puerta, te acercas a ella y le dices, mi amor, te amo, y le das un beso. Mi amado, tú no le vas a pedir nada, te vas al trabajo y regresas, y puede ser que ese día ella te tenga la mejor merienda de tu vida. Y no se lo pediste. Tu acto de voluntad hizo este corazón de esa mujer. Quiero que entiendas, por medio del Espíritu Santo, que así a veces podemos mover el corazón de Dios. Con un acto de servicio. No porque Dios te lo esté pidiendo, sino porque tú al hacerlo voluntariamente, mi amado, podrás trastornar el ambiente para bien en tu vida. ¿Me entiendes? Son principios los que estamos aprendiendo para poder salir de las crisis. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo voy a hacer si algo quiero dar y no tengo? Pero, ¿y que no lo ves a Gedeón? ¿Qué les digo yo cuando les solicito a veces para las canastas? ¿Qué les digo? No es cantidad. Debe de ser, mi amado, primeramente algo de un corazón desprendido. No lo hagas obligatoriamente. Si tú lo haces obligado, mi amado, ahí no hay bendición. Te lo aseguro. No, quédate con tu atún. Cómetelo. Te servirá de mejor provecho. Te servirá de mejor provecho. Para ti y para la familia. Cuando quieras hacerlo, hazlo con un amor. Hazlo, mi amado hermano, con un acto diríamos así, un acto de fe. Hazlo creyendo de que al hacerlo, Dios lo va a recibir. Mi amado, es que solo así se puede maximizar, ¿sí?, la labor de fe que uno pueda llegar a hacer con su Dios. Son principios los que hoy, a través de Jueces capítulo 6, estamos aprendiendo a poder salir de ciertas crisis. Ahora, esto no es garantía, son principios, pero no son garantías de que Dios, cuando tú las hagas, Dios ya te cambia la realidad. No, a veces la crisis puede estar allí. Pero lo que tú has hecho, lo que tú has manifestado, es lo que a Dios le agrada. Eso es así, mi amado hermano. Es que nunca será lo mismo ir a la iglesia con un corazón dispuesto que ir obligado. A veces muchas esposas me dicen, pastor, háblele a mi marido o háblele a mi hijo. Aquí está, pero porque lo he traído. Háblele. Y yo digo, no, tranquila. Le digo, no lo hagas sentir más mal de lo que ella se siente.
esa no es la forma o la manera de poder de pronto no tratar este tipo de situaciones, pero sí, no hay cosa mejor que todo aquello que uno quiera demostrar en devoción a Dios, hacerlo con un corazón totalmente desprendido y totalmente servicial, sin presión, sin obligación, sino con devoción, con gratitud. Amados hermanos, esta situación obviamente que a Gedeón lo impactará, obviamente que sí, ya que cuando en el versículo 22 se lee, dice la Biblia, viendo entonces Gedeón, mira, antes de eso, él pensaba que este personaje era un ser humano, obviamente, sí, porque se había manifestado en carne, obviamente que sí, pero él pensaba de que esto era algo, bueno, algo bonito, pero hablando del tener el encuentro con el personaje, de haberle dado una palabra, y él pensaba que era un profeta, sí, pero cuando este acontecimiento, mi hermano, se manifiesta, ten presente que esto se manifiesta por el acto de devoción que hace Gedeón. Si Gedeón no hubiera hecho esto, Gedeón se hubiera seguido, o sea, se hubiera ido a la cueva, se hubiera quedado ahí y él hubiera dado la espalda al ángel. Tuvimos un pequeño corte, mis amados hermanos, parece que interrupción algo de la señal de internet, pero hemos superado. Mis amados hermanos, esta acción que hace Gedeón, si de alguna forma él, sin darse cuenta Gedeón la provocó en Dios. Amado, y aquí viene un tercer y último principio. A veces hay que provocar las cosas. ¿Sí? A veces, mi amado hermano, no esperemos que Dios, aun cuando Él lo puede hacer, no esperemos a veces que Dios geste las cosas. Porque a veces nos puede llegar a pasar algo que hasta se lo podría ver como negligencia o una demasiada, no sé qué término usar, como una excesiva o demasiada exceso de despreocupación de las cosas, porque estimamos que Dios hará o Dios obrará, y yo creo en eso, cuidado, me malinterpreta. Yo creo que Dios hará y Dios obrará, pero también yo creo en que Dios, hermano, me ha dado a mí y te ha dado a ti el poder hacer en Él, amado, las cosas para que Él las pueda bendecir. A veces hay que provocar las cosas. A veces en la guerra, y esto le pasó muchas veces a Josué sobre todo, Moisés también tuvo lo suyo. Llamado Josué en batalla, cuando peleaba contra los amalecitas, mi amado hermano, tuvo una gran confrontación contra ellos. Y en medio de la batalla, viendo que el día declinaba y la oscuridad le dejaría prácticamente un sinsabor en la batalla, porque todavía habían miles que se encontraban, diríamos, guerreando contra él, y al mismo tiempo quedarían como, diríamos, para futuros tiempos quedarían, sí, demasiados enemigos. Gedeón, mi amado hermano, provoca algo en Dios, porque Dios no le dice nada de esto. Dios no le, diríamos así, no lo advierte y le dice: Gedeón, esto es lo que tienes que hacer para que tus enemigos puedan en Dios, sí, desaparecer. No, él provoca algo. Él se encarga de decir de manera, ojo, de manera voluntaria, pero también con autoridad. Y le dice: Sol, detente en Gabaón. Y allí, mi amado hermano, el sol se detuvo. Hablando de su movimiento. Claro, Gedeón no sabía que el sol no se movía, pues no. Diríamos que en aquel entonces todavía no existían, diríamos, las facilidades propias de nuestro tiempo, ¿no? De nuestro conocimiento y de las virtudes de la tecnología que tenemos ahora para comprobar las cosas. Pero Gedeón pensaba que la tierra obviamente era la que estaba allí estática y todo lo demás giraba alrededor de la tierra. Sí, pero lo que quiero decir es que Gedeón provocó
un milagro extraordinario. Cuando él declara estas palabras en medio de la batalla, amado, Dios, ahí dirá la palabra, por primera vez hará lo que el hombre le dice. Claro, fue un acto de fe por parte de Josué. Sol, detente en Gabaón, y tú, luna. Amado, y la tierra se detendrá de su sistema, ¿sí?, de rotación. Se detendrá. Quedará estática por unas cuantas horas para que la luna, que se la veía ya que habría de salir, y el sol se habría de ocultar, se detienen. La tierra es la que se detuvo. Y él, mi amado hermano, tendrá el tiempo suficiente de poder seguir batallando y exterminando a todos sus enemigos. ¿Qué es lo que quiero decir? Él provocó en Dios este milagro. A veces hay que provocar, mi amado hermano, milagros. A veces hay que tomar riesgos, como se decía ayer, a fin de que Dios, al ver nuestra fe, no nuestra de pronto nuestro desatino, cuidado, sino nuestra fe, mi amado, Dios se mueva junto a nuestra, digamos así, a nuestra inclinación arrebatada de fe, ¿sí?, se mueva con nosotros y diga, eso es lo que yo quería. Como cuando Moisés en su debido momento le dijo, Señor, aquí están los egipcios a mis espaldas, aquí está el pueblo y tengo el mar al frente. ¿Qué hago?, le dice Moisés a Dios. ¿Qué hago? Y Dios le dice a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Mira, imagínate, Dios diciéndole a Moisés, ¿y por qué clamas a mí? Y diría cualquier cristiano de la época, pero está bien pues que esté clamando a Dios en este momento. Pero Dios se atrevió a decirle a Moisés, ¿pero por qué clamas a mí? Dile a este pueblo, tú tienes la autoridad, yo te he puesto autoridad sobre tu vida. Dile a este pueblo que marche. Yo me imagino a Moisés, ¿pero que marche a dónde? ¿No ves que atrás están los egipcios y adelante está el mar? ¿Qué te di en la mano? Haz uso de lo que yo te he dado. Y allí es cuando Moisés entiende, por sugerencia divina, que Moisés tenía que provocar un milagro. Y allí él, mi amado, extendería su mano y el mar se abriría, se partiría en dos. ¿Me entiendes? Gedeón provocó este milagro. Si él no hubiese llevado voluntariamente esta manifestación de dadivosidad a este personaje, que él no sabía que era un ángel, obviamente, amado, no hubiera pasado lo que pasó, y Gedeón nunca hubiera entendido quién era el que estaba allí en ese día. Amado, entonces dice la Biblia, termino aquí, viendo entonces Gedeón, hasta el verso 23 llego, sí, perdón, versículo 24, dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, y esto me imagino que se lo dijo como convicción a su corazón. Versículo 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Por qué? Amado, porque Dios sabía que Gedeón pensaba de que al estar allí, en ese lugar y en ese periodo de transición tan santo, tan digno, él se sentía inmerecedor de esto. Y le dijo, no, tranquilo, le dijo, tranquilo. Hay un texto que me llama mucho la atención en la traducción del lenguaje actual. En el mismo capítulo 6, versículo número 23, ¿sí? Lo leo, ¿sí? Esto es de la traducción del lenguaje actual, la TLA, dice allí, Dios le dijo, no tengas miedo, no te vas a morir. Y dice, al contrario, he venido a darte paz. Siempre me gusta cotejar las versiones de la palabra para dar una mejor captación del mensaje que Dios le quería dar a Gedeón, como lo que hoy Dios te quiere dar a ti.
Recuérdalo, no tengas miedo. No te vas a morir. Dirá, hermano, ¿de verdad no me voy a morir? No, no me refiero necesariamente a la muerte física. Todos vamos a morir. Si Cristo no viene, todos vamos a morir. Yo le digo al pueblo a veces a manera de broma, como el pueblo ya me conoce, ya no me sigue la corriente. Yo le digo, ¿cuántos quieren ir al cielo? Antes, al inicio, cuando recién decía estas frases, toda la iglesia, amén, entonces nos vamos a morir. Uy, hermano, qué terror. Mi amado, hay que morir primero para ir al cielo. Pero hablando ya del ámbito espiritual y de la esperanza, mi amado, los que en Dios han tenido que partir con el coronavirus, mi amado, lo han hecho bajo la disposición de Dios. Me explico de una mejor manera. Los que han muerto, los que morirán por coronavirus, morirán porque así Dios lo ha estimado oportuno. Que sea esto un pretexto para que pasen a su presencia. Y punto. No le busques la quinta pata al gato. Así como cuando a veces por un pretexto alguien cae enfermo y dice, ¿pero qué pasó? No sé, se me ocurre, comió camarón, se enfermó del estómago y hoy por hoy ya lo estamos enterrando. Pretexto. Porque la muerte a la larga le llegará a todos. Mi amado, y dice la Escritura, para con Gedeón y para contigo y para conmigo, no tengas miedo, no tengas temor, no te vas a morir. Al contrario, he venido para darte paz. Y eso fue lo que dijo nuestro Salvador. Mi paz, la paz que yo te dejo, no es como el mundo te la puede dar. La paz del mundo es pasajera. La paz de Cristo, la paz de Dios en tu vida y en la mía, es una paz permanente. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo te la da, yo te la puedo dar. Mi amado hermano, espero que con este segundo y último principio que te quiero, obviamente, en esta noche, doctor, si dar, sea lo suficiente para ti, para poder, llamado, salir de la crisis. Sigue viviendo, amado hermano. Yo les decía, y creo que lo he dicho en muchas oportunidades, sobre todo en esta semana, si el coronavirus vino para quedarse, y yo he visto hoy precisamente cuando he hablado toda esta semana de estas palabras, hoy escuché que ya aún en el ámbito secular, mucha gente hablando de médicos, de ciertos políticos, de artistas, dice, tenemos que salir a vivir una nueva vida, hablando de un nuevo orden de vida, un nuevo orden de vida. No sé, de ahora en adelante la gente añadirá a su atuendo una mascarilla. Será parte ya de nuestro vestuario. Así como cuando uno se pone un reloj, un anillo, una cadena. Ahora una mascarilla será de pronto un nuevo implemento en nuestro vestido y tendremos que acostumbrarnos. Se decía que ahora formará parte de nuestro ser el distanciamiento, o que posiblemente ya de aquí en adelante no nos demos la mano. Mas sin embargo, tenemos que adaptarnos. Claro, siempre y cuando esa adaptación no vaya en contra, obviamente, de los principios bíblicos. Pero debemos de adaptarnos. Debemos de alguna forma, mi amado hermano y hermana, debemos de seguir viviendo, seguir creciendo en Dios. Debemos de hacerlo. No podemos, bajo ninguna circunstancia, ni retroceder, ni mucho menos quedarnos estancados. Pero hay que seguir buscando de Dios. Hay que seguir peleando. Hay que seguir, mi amado hermano, buscándolo. Sea la situación que se presente para mañana. Mi amado hermano, espero que en Dios esta palabra haya sido de gran bendición a tu vida. Y que sea el Señor añadiendo todo aquello que de pronto hoy, por medio de mis palabras, no te he podido decir, ni te he podido en Dios de pronto hacer saber, pero que yo sé que el Espíritu Santo sí lo podrá seguir haciendo. Sí, porque Él sí sabe cómo tratar con cada uno de sus hijos. Vamos a orar y vamos a pasar a este precioso tiempo, ¿sí?, de oración, ya que hay peticiones.
sí, para orar en esta noche. Amén. Sí, gracias. Vamos a orar, mis santos hermanos. Amado Dios, te agradecemos infinitamente ante todo por esta palabra, porque nos permites, mi Señor, conforme a tu misericordia, nos permite seguir conociéndote, nos permite, Señor amado, seguir recibiendo de ti el amor, la paciencia, la misericordia. Son tantas las manifestaciones de tu gracia, Señor, que a la verdad se puede decir que son incontables e insondables, son muy profundas. Pero algo en esta noche sí quiero reconocer, y eso es, oh Dios, tu soberanía. Tú tratas con quienes se acercan a ti de una manera muy especial y muy particular. Tú trataste de una manera muy especial con Gedeón, eso es seguro. Y tratarás también de una manera muy especial conmigo y con mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando. Cada quien en Dios tiene su propia experiencia. Señor, ¿qué te pido? Trata con cada uno de ellos a poder entender ese trato, esa intimidad, Señor, que tú puedes manifestar en medio de los tuyos. Manifiesta, Señor amado, tu poder. Manifiesta, Espíritu Santo, tu gracia. Permite que esta palabra, Señor amado, como tu misma Biblia, Padre, lo dice, que no retorne a ti vacía. Jamás, Señor amado. Más bien que sea ella, oh Dios, la que pueda en ti, Señor amado, prosperar. Que pueda ser ella la que en ti, mi Dios, pueda ministrar y traer, oh Dios, a los oyentes una esperanza viva. Una esperanza, Señor amado, que pueda restaurar, pueda transformar, pueda cambiar el corazón de los hombres. Nos depositamos en tus manos, Señor, y prepáranos para que en esta noche, Dios, cada oración, cada petición, no solamente pueda ser leída, sino que sobre todo pueda ser considerada por tu gracia y sea respondida conforme a la multitud, oh Dios, de tus piedades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos en este momento, mis amados, a dar paso a la lectura de las peticiones que usted sí ha podido hacer saber en esta noche. Nos dice nuestra hermana Fiorella Ambi, ¿sí? Dice, ella pide que continuemos orando por su hermano Luis Ambi, quien tiene fiebre alta, sí, y se encuentra obviamente pues sí, con dolor en su cuerpo. Tiene las vistas, dice ella, también irritadas. También pide Fiorella por su prima Mariana Ambi, quien se encuentra delicada de salud. Frank Briones pide que oremos por su salud, por sus hijos y el de su esposa. El hermano Moisés Daki, un joven de la iglesia, sí, vive él en Los Vergeles, pide que oremos, dice aquí, por su familia para que sean sensibles a la palabra de Dios y que obre un milagro de salvación en cada uno de ellos. Emilio Martillo pide que no cesemos de orar por su hermana Mariana Martillo, quien tiene problemas con su glucosa, es decir, problemas de diabetes. Ella está en España, para que a la distancia, sí, el Señor pueda también obrar. Mi hermana Rosa Cruz pide que oremos porque dice aquí, para que Dios en su misericordia obre en la vida de cada una de las personas que tienen la afectación del COVID-19. Mi hermana Lucrecia pide que oremos por el joven Charlie Parra Briones, quien está, dice allí, internado, sí, grave en el hospital de Guayaquil,
y que Dios obre en misericordia en la vida, ¿sí?, de Charlie Paz. Mi hermana Betty Torres pide que le ayudemos a orar por Miguel Ángel García, para que el Señor lo fortalezca y derrame de su paz y consolación, ya que él el día de hoy sí ha experimentado la pérdida de su papá. Amén. Oraremos pues por él. Adicionalmente, mi hermana Yadira Álava da gracias a Dios, dice allí, por la recuperación de su hermano. Pide para que el Señor también haga sí, su obra en el alma sí, de ella, para que toda también la familia pueda conocer al Señor. Mi hermana Rosalía Aldaz, sí, está también, dice ella, con su familia. Pide que, dice aquí, que el presente mes delante del Señor, sí, por todas y cada una sí, de las familias de la iglesia Casa de Oración. Amén. Sí, para que pueda, dice aquí, sí, la familia pide que presente. Sí, presenta ante Dios. Sí, que presenta sí, delante del Señor a todas las familias sí, que conforman la iglesia Casa del Señor. Mi hermano Andrés Cheme pide que oremos por su abuelo Heriberto Yagual, quien está, dice allí, delicado sí, de salud. Sí, pide también que oremos por toda su familia, por su esposa, sus hijos y por todos los hermanos de la iglesia. Javier Ponce pide que oremos por él, ya que tiene un fuerte dolor de cabeza y no se le pasa, para que Dios a través de la oración pueda tocarlo y obrar en sanidad. Sonia Rodríguez da gracias a Dios, dice ella, por la señora María Félix Desiderio, por quien, dice aquí, días atrás, dice aquí, estuvieron orando por ella. En este momento ya salió del hospital y se encuentra en casa, aislada, sí, y con los debidos cuidados, pero en casa. Así es. Todo, dice aquí, por las misericordias y la gracia del Señor, que es todopoderoso. Dice aquí, nuestra hermana, otra jovencita que vive en Cholote, sí, nuestra hermana Malena Falconí, pide que le ayudemos a orar por la señora Dolores Flores, quien está muy delicada, dice, en su salud debido, sí, obviamente a esta pandemia, al COVID-19, para que el Señor derrame sí, sanidad sobre ella. Sí. Nuestra hermana Patricia Moreira da gracias al Señor, dice aquí, por todas las bendiciones y pide sabiduría y fortaleza para toda la familia. Y quiere dar gracias también por la salud de su hija. Mi hermana Valeria Gaviria pide oración por su mamá Isabel Pisa, dice aquí, y su hermano Andrés, quien tiene fiebre alta, dolores en sus cuerpos y dolores de cabeza. Y pide también, dice allí, por ellos, porque han perdido el apetito y obviamente no están ingiriendo sí, los alimentos. Sí. El Señor pues los guarde y que puedan el tratamiento surtir su efecto. Mi hermana Marta de la Cruz pide que oremos por el hermano Marlon García, quien se encuentra delicado de salud. ¿Sí? Estaremos orando para que el Señor levante a este varón. Yemima también Moreira pide que oremos por, dice aquí, Eddie Quimis y por su familia, para que el Señor consuele sus vidas y traiga paz, ya que acaban de perder a un tío. Así que el Señor pues considere a esta vida, Edith, para que Dios consuele y fortalezca sí, a toda la familia. Mi hermana Marta también de la Cruz pide también oración por la salud de su mamá Nelly Mendieta, para que el Señor siga obrando tanto en sanidad como en salvación. Mi hermano Cristian Campuzano pide que le ayudemos a orar por su mamá Patricia Vilés, para que el Señor obre en sanidad en su vida, ya que tiene artritis. También pide por Joseph Campuzano, para que el Señor obre en su estado emocional. Amén. Estas son las peticiones, mis amados hermanos, que hoy hemos traído delante de Dios y esperamos en el Espíritu Santo que Él obre en misericordia en cada una de estas peticiones. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y esperamos en el Espíritu Santo que todo lo que aquí en Dios podamos pedir, también podamos recibir de su mano. Porque toda buena dádiva, dice la Biblia, y todo don perfecto vienen y descienden del Padre de las luces, en el cual, dice la Biblia,
No hay sombra de variación, ni tampoco hay mudanza. ¿Sabes por qué? Porque el Dios al cual usted y yo servimos, Él no cambia. Amén. Si Él ha dicho, hay salud, hay salud. Amén. Si Él ha dicho, hay salvación, hay salvación. Mi amado, y si Él también ha dicho, hay juicio, obviamente, hay juicio también. Pero gracias a Dios, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. De eso debemos de estar agradecidos. Y si no lo tienes a Él, hoy es el día de tenerlo en tu corazón y ser librado de la muerte. Oremos al Señor. Padre, una vez más, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de podernos cada día, Señor amado, enlazarnos a través de este medio. Gracias, Espíritu Santo, porque su palabra ha sido otorgada. Y gracias, Señor amado, porque también las peticiones de oración en este día, Señor amado, han sido dadas a saber al pueblo. A ti no, Señor, porque tú ya las sabías. Pero a tu pueblo era necesario que hoy las escuche para, Padre, unificar su clamor junto a las necesidades que ellos tienen. Para poder entender que no somos solos en el mundo, sino que hay muchos, oh Dios amado, que están al igual que nosotros padeciendo, que están, Padre, al igual que nosotros sufriendo y que necesitan, Padre, de nuestra participación en el clamor. Gracias por el privilegio que tú nos brindas, Señor, de poder orar, de poder pedir, Señor amado, mi Dios, juntamente con nuestros hermanos y con nuestros amigos que nos oyen. Padre, para que estos milagros puedan ocurrir. Para que los enfermos, Padre, del COVID puedan salir de las crisis y poco a poco ir convaleciendo, si así es tu voluntad. O si tú lo deseas de manera soberana, mi Dios, Padre, puedan ser sanados de manera instantánea. Y tú, Señor, te honres de alabanza al hacerlo y de gloria. Señor, te pedimos por aquellos que tienen las enfermedades propias de la vejez posiblemente. Padre, de un cáncer, posiblemente, oh Dios, de una diabetes. Señor, de alguna infección, de una próstata, Señor amado, inflamada. Solo tú lo sabes, Señor. De aquellos que puedan estar en necesidad económica, sin el pan de cada día, Señor. Dios, vuélcate en misericordia, en amor, en provisión, Señor. Para aquellos que perdieron sus seres amados y sienten ese vacío, Padre, un vacío irreparable. Llene usted, Señor amado, los corazones. Llene usted, Señor amado, el vacío, Padre, así como llenas, oh Dios, de paz el corazón de los que has salvado, así también llena de consolación y de fuerza a aquellos que han perdido algún ser amado. Sea usted, oh Dios, el padre, el tío, el abuelo, la madre, Señor, de aquellos que han perdido a esos seres queridos, Señor, para que puedan en ti, Padre, ser fortalecidos. Espíritu Santo, toca a los enfermos, Señor. Toca a los matrimonios, toca a los hogares que han pedido por fortaleza. Toca a aquellos que han pedido ser en ti enriquecidos con el buen conocimiento de tu palabra, Señor. Guarda a aquellos que en esta noche han pedido, que necesitan ser en usted, mi Dios, protegidos. Señor amado, en tus manos estamos, Señor. En tus manos, Señor amado, nos cobijamos, porque allí estamos seguros. Espíritu Santo, no me queda más que darte las gracias. Gracias por ese amor. Gracias por esa piedad infinita con la que tú, mi Dios, día a día hablas. Día a día, Señor amado, nos fortaleces. Día a día, Señor amado, nos impartes de ese pan, tanto el espiritual como el material, cada día, Señor. Gracias una vez más. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, agradecemos al Espíritu Santo porque Él nos ha brindado en esta noche una vez más el poder estar aquí junto a usted
junto a su familia. Quiero que Dios extienda ese amor sobre su casa y que cada día usted pueda experimentar en él un milagro, un acto de fe. Hemos escuchado hoy la palabra y creo que hemos sacado muchas cosas en limpio. Adesórelas, póngalas por obra y Dios lo bendecirá, se lo aseguro. Porque Dios honra a los que le honran. De mi parte, de la parte de mi esposa aquí junto a mí, le deseamos no solamente una buena noche, sino que la bendición de Dios se manifieste el día de mañana con poder y le otorgue hoy el descanso, le otorgue hoy ese sueño reparador para que sus fuerzas puedan volver a usted y pueda usarlas para la gloria de su Padre Celestial. Que el Señor me lo guarde, que el Señor me lo bendiga y que el Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros y nos lleve día a día a la estatura del varón perfecto, a Cristo. De mi parte, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y recuerde, mañana estaremos en la iglesia, 9:30 de la mañana hasta las 11:30. Amén. Vaya que ahí estaré, obviamente mañana ya puedo circular con la ayuda de Dios. Vaya que ahí estaremos para atenderle. No se olvide de contribuir con esos víveres. No se olvide que allá se estará clamando y se receptarán peticiones también de oración para estos tiempos de la noche, amado. Y recuerde también seguir, ¿sí?, siendo fiel con su ofrenda y con su diezmo de manera voluntaria, pero también de manera, ¿sí?, a manera de obediencia. Sí, es una combinación de lo uno y de lo otro. Solo así Dios bendecirá y multiplicará la obra de nuestras manos. Que el Señor me lo guarde, que el Señor me lo bendiga y hasta mañana. Muchas bendiciones. Amén.